Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play, bienvenido y bienvenida y bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias a todos estudiantes de arquitectura y público en general. Muchísimas gracias a todos. Estoy muy feliz de iniciar este nuevo video donde vamos a platicar, obviamente, pues de lo que está pasando en la política de México y también a nivel pues internacional, ¿no? Y cómo todo está vinculado. Y quiero felicitar a Liliana del Carmen Telles, o sea, la señora de las hernias, la senadora Hernias, la senadora de TV Azteca, la Macabea. Muchas gracias, señora, por hacer tan ridículo, tan grande todo el tiempo. Gracias, muchas gracias. Gracias por ser tan ridícula, gracias por exagerar cosas, gracias por mentir, gracias por no defendernos como mujeres. Gracias por dar el ejemplo de lo que es una mujer misógina. Muchas gracias por no solidarizarse con las mujeres. Muchas gracias por ser grosera, por insultar a los beneficiarios de los programas del Banco Bienestar, que como saben son muy necesarios para sostener la economía del adulto mayor actualmente, que no entran en ningún momento en vamos a decirlo así, pues dentro de lo que es la demanda laboral. Muchas gracias, señora Liliana, por ponernos en ridículo. Bueno, usted, ¿no? Gracias por ponerse solita en ridículo. Pues vinieron a visitarnos en la embajada de Gran Bretaña y pues quedó boquiabierta porque pues usted, señora, se luce y no sabe cuándo cerrar la boca. Muchas gracias por no ser prudente. Muchas gracias por hacer lo que hizo, por interrumpir. Muchas gracias por cada insulto misógino. Gracias porque en el mundo ya están viendo qué clase de cochinada de persona es usted. Muchas gracias a la oposición. Muchas gracias a Ricardo Salinas Pliego por ponerla en el Senado, y aunque ha sido un trago amargo para el estado de Sonora, pues usted ha servido de mal ejemplo y usted sirve para dar un mensaje muy poderoso al mundo, que México está cambiando. Que ya no queremos más de estas cosas feas, ya no queremos mujeres ridículas que se presten a trabajar con miserables que favorecen los feminicidios. Nunca he visto a Lili Telles responsabilizar al PAN por los feminicidios de 12 años, tampoco la he visto disculparse por todos los feminicidios del Estado de México, de sus amigos Alito, que ahora recuerden que aunque ella se diga que es pues una cosa opositora, pues es una marioneta, ¿no? Entonces, muchas gracias, señora, porque ya la tenemos como un parámetro de lo que no se debe de hacer. Muchas gracias por ser tan indigna, por ser tan obvia. Muchas gracias por cada ridículo que nos ha regalado. Y aunque yo sé que muchos se indignan y dicen, pero ¿por qué esta señora está en el Senado? Muchas gracias a Marco Cortés por invitarla, o quien haya sido. Muchas gracias, Partido Acción Nacional, porque nos están haciendo el favor de poner un ejemplo vivo de lo que no queremos. Esos comentarios que ustedes ven, gente que no es de México, en contra de Liliana, pues no es odio, es que la señora, la verdad, no tiene moral y ha hecho cosas que yo creo que si ella es religiosa debería de tenerle miedo al infierno, pero como saben, el fanático religioso no es fanático de Dios, es fanático de sí mismo. Yo te invito a que veas físicamente cómo se mueve y cómo se conducen los opositores, como Alito, como Ricardo Anaya, como toda esta sarra, ¿no?, de gente feita que nos da muchísimo asco, que no nos representa. A mí no me representa esa señora, me representa mucho Andrea Chávez, con esa bravez, con ese reclamo justo. Y además, una cosa muy importante, Andrea en ningún momento ha insultado a la Telles, le ha dado el avión, que es más triste, así de sí, señora, váyase por sus chochos, póngase su camisa y felicidades por su papel de la loca. Ricardo Salinas Pliego, pues es un payaso, ¿no? Finalmente ya hemos hablado mucho de la bancarrota que está viviendo y que va a vivir, porque todas estas empresuchas vivían de la condonación de impuestos que le hacían pues la derecha, y como nos han explicado, la derecha pues solo quiere delinquir y verse bien. Ella ahorita
pues le están haciendo mucho ruido, pero pues qué bueno, como te digo, es muy importante que identifiquemos a estas personas tóxicas y las saquemos de un radar político. Ella solo quiere fama, pero nos está sirviendo mucho para que cuando tú hables con una nena le digas, mira mi amor, si tú no estudias vas a acabar como Lili Telles, si tú no terminas esa secundaria, bebé, vas a acabar como, bueno, vamos a decir como Alito, ¿no? Que tuvo que ser porro de la universidad en toda la vida para tener algo, arrebatar algo con violencia. Eso es lo que hace la oposición, es lo que han hecho los gobiernos, han arrebatado muchas cosas al pueblo. Andrea hace observaciones bien duras y bien buenas, como que, pues la verdad sí es cierto, ellos no le daban oportunidad al pueblo mexicano para salir adelante, porque ellos querían vivir en el feudo que vivíamos, que todavía vivimos, pues sí, obviamente. Van 6 años de Obrador, apenas inició Claudia Sheinbaum, y pues vienen cositas muy interesantes, obviamente. O sea, es un gobierno de izquierda, mi amor, van a cambiar las cosas y no te tienes que asustar. Tú como ciudadano, pues tú tranqui, disfruta lo votado. Los que se tienen que preocupar son los opositores, porque de veras el que haya ganado Claudia, para ellos es una patada en la cola y les duele mucho el repudio de la sociedad y de en general. Pues que hubo voto masivo, bebé, y está cañón porque pues estuvieron amenazando con quitar los programas que sostienen a muchos adultos. Ahorita, imagínate, un adulto mayor, ¿dónde va a encontrar trabajo? No sean bestias, ¿no? La oposición es bien bestia. Por eso no es bueno escuchar esas cosas, mi amor. Te voy a recomendar mucho que veas muchos análisis, que veas muchos videocolumnas. Hay una muy buena de Fabricio Mejía, está increíble los análisis de Fabricio. Te voy a recomendar que les des play, luego los comparto para que digas, güey, ¿dónde los buscan? Sin embargo, hace análisis muy importantes de nuestro país. Te agradezco muchísimo, ya somos 3,867 suscriptores, está padrísimo. Ya mero llegamos a los 4,000 y te quiero enseñar la estación del metro para que cuando vengas no te me pierdas, no te me desorientes y que aprendas que está bien peligroso para cruzar aquí. Estamos en medio de la conexión, hacia allá todo derecho está la línea 2 del Metrobús y está la estación Coyuya, muy cerca del hospital o la clínica o el hospital, no sé cómo llamas, del IMSS, de la número 30, por si es que eres derechohabiente del IMSS y tienes que venir a hacer algún trámite. Pues aquí está, te queda más cerca la otra estación, solamente haces el transborde, pero pues si quieres bajarte y caminar igual, tranquilo. Estas son, bueno, este elevador no sirve, ahí por favor si nos echan el ojo, no sirve ese elevador, está descompuesto, o no sé qué chihuahuas. Ahorita te enseño, está descompuestini, y pues la verdad sí hace falta. Por eso la gente no viene, porque si traen su silla de ruedas, pues ¿cómo crees? Extraño a la Guardia Nacional porque cuando estuvo la Guardia Nacional, yo no pude tomar muchos videos porque el metro tenía una actitud bien agresiva, no te dejaban tomar videos, pues tenías que tomar a escondidas, porque al metro no le gusta pues que pongas en evidencia lo mal que está.